Estamos estos días a punto de comenzar una nueva edición de Wimbledon, que es uno de mis torneos favoritos de cualquier disciplina deportiva. Son estos días de inicio de verano, de uniformes blancos, de esplendor en la hierba, de edificios con enredaderas centenarias, de petunias y hortensias, de fresas y nata. Y además, ¿acaso hay algo más veraniego que un torneo en el que el propio trofeo tiene forma de piña? Lo dudo mucho. El tenis además siempre tiene algo de vocación literaria. Es un deporte interesante y da juego en ese aspecto, porque hace poco de hecho estaba en una piscina y una de mis actividades favoritas consiste en averiguar qué están leyendo los demás en sus tumbonas. No sé por qué, pero necesito saber qué anda leyendo esa señora de Leeds con visera que parece escapado en la foto de Martin Parr, o el tremendo tocho que se encuentra devorando ese chico bajo la sombrilla. Me urge averiguarlo. Así me entero de muchas modas, de éxitos, de bestsellers, me apunto nombres y necesito saberlo. Voy merodeando, cotilleando, husmeando hasta que sé que está leyendo todos. Pues bien, el otro día había 3 personas, leyendo Open, las memorias de Andre Agassi, a la vez, al mismo tiempo, al mismo día. Y en este podcast además me lo han mencionado por una razón u otra unas 739 veces. ¿Por qué tanta gente encuentra interesante las memorias de un jugador de tenis ya retirado desde hace tiempo? ¿Hay tanto aficionado a este deporte o es que hay algo ahí en el fondo, en todo ese sufrimiento, en ese esfuerzo, en esa soledad que a veces puede sentir un jugador de tenis, que de algún modo resulta muy evocador o incluso la gente se identifica con todo eso en su vida, en su día a día? Es un tema del boca a oreja, de recomendaciones, de por qué. Y por eso, por todo esto, quería invitar al hotel a Luis Torres de la Osa para hablar de tenis y también de su libro que acaba de publicar, que se llama Nocturno de tenis, en el que explora el tenis desde todos los ángulos posibles. Además, Luis jugó muchísimo y muy bien al tenis desde joven, ganó varios torneos, estuvo cerca de ser profesional y siempre me ha interesado mucho esto, los fantasmas que son todos ese ejército de chicos que se dedican muy en serio a un deporte que cuando deja de ser un juego, pero tampoco es tu profesión. Y ahí cuando están a punto de dar ese salto al profesionalismo, cuando muchas carreras pues se llegan a torcer, cómo lidias con todo eso, me parece muy complicado y al mismo tiempo muy interesante. Todo el talento, toda esa dedicación, ¿qué haces con todo eso? Y cómo a veces muchas personas reaccionan de forma muy distinta, cómo casi se llega a coger asco a lo que te has dedicado tanto tiempo. Y así que vamos a hablar con Luis sobre tenis, sobre pelotas liftadas, sobre enconadas rivalidades, sobre raquetas flamígeras, recuerdos enquistados, jugadores favoritos, miedos absurdos, dejadas letales, torneos inolvidables, puntos de ruptura y mucho, mucho más. Aquí, como siempre, en el hotel. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. ¿Qué tal estás, Luis? Hola Javier, muy bien. Encantado de estar aquí, un poquito resacoso, pero estoy bien. Que ayer tuvisteis la fiesta de tus editores. Efectivamente. De Libros del CAO. La fiesta del CAO, la fiesta de Libros del CAO, un evento mundial. El que no puede salir bien, tiene que salir CAO, ¿no? Como... Efectivamente. Salí un poquito CAO, sí. Saliste un poco tocadito. Sí. Pero bueno, aquí estás para recomponerte, tomándote conmigo un chisporroteante Seagrams tónica para ir entonándonos y hablar de tu libro, que has sacado, Nocturno de tenis. Es un libro que empecé a leerlo un día y lo acabé a la mañana siguiente. Es un libro, diríamos, en forma de diario, podríamos decir.
y que me ha encantado, del que hablas un poco de muchas cosas, pero el eje vertebrador ha sido tu pronta afición al tenis y cómo fuiste jugando amateur hasta llegar a un nivel muy alto, hasta que luego pues lo tuviste que dejar, pero es sobre tu pasión por el tenis, sobre lo que significa ese deporte, lo que hay detrás, y es muy profundo, muy poético por momentos, esa senda de David Foster Wallace, de Nabokov, de gente que ha escrito sobre el tenis y muy bien. Sí, lo has descrito perfectamente. El tenis es fundamental, es la almendra central del libro, pero es una excusa también para hablar sobre un montón de temas que me obsesionaban. Y un poco el proyecto originalmente también era ambicioso en el sentido que yo quería escribir sobre el tenis desde todos los ángulos posibles, desde mi perspectiva obviamente, pero desde todos los ángulos. Entonces por eso hay una rama fuerte autobiográfica, porque como has dicho yo jugué mucho al tenis de pequeño, mucho. Marcó mucho lo que soy ahora. Pero también, como me interesa mucho la escritura, es fundamental también el análisis sobre escritores, y ahí Nabokov y Foster Wallace son los dos titanes tenísticos, porque ha habido otros escritores aficionados al tenis que sin embargo no han escrito sobre tenis, que es también una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué hay tan poco material tenístico en las artes? García Márquez, Bioy Casares jugaron también mucho al tenis, especialmente Bioy Casares, era un fanático del tenis. Fue el que acuñó el término de iré al cielo si hay pista de tenis en el cielo. La mejor también, la directora de Vogue, Anna Wintour, la que sobre ella está basada la película El Diablo Viste de Prada, es una fanática también del tenis. Y le encanta el tenis, y de hecho ahora está muy in love con Carlos Alcaraz. Sí, es verdad que el tenis genera apasionados muy salvajes. O sea, la gente se obsesiona mucho con el tenis. Hay un momento en tu libro que dices que el tenis es el deporte de los obsesivos y los taciturnos. Sí. Luego lo contradigo. Como muchas cosas en el libro, digo una cosa y poco después la contraria. O que dicen eso del tenis, ¿no? Que dicen... Se dice mucho de los tenistas. Es como un adagio bastante común que el tenista, por esa estructura diabólica, ¿no?, que tiene el tenis, esas cajas chinas que son tan torturantes, ¿no? Punto a punto, a juego, esas matrioscas un poco venenosas con potencial de ser infinitas, pues eso produce desequilibrios. No, que el deporte es en el que además, también lo comentas, que puedes ganar más juegos y en cambio perder el partido. Efectivamente. Eso es diabólico. Es diabólico. Y la belleza es totalmente superflua. O sea, es maravilloso cuando Alcaraz hace un punto increíble, pero en el fondo no sirve para nada, ¿no? Eso es esencial en el deporte. O sea, ¿no sirve para nada, tú crees? Yo creo que sí, porque cuando o sea, estos días hemos visto el partidazo de Alcaraz con Sinner, y esas dejadas de esos momentos de repente cambian el rumbo del partido. O sea, es como una jugada de esas que tiene el mismo valor que otros puntos, pero en cambio son pequeños momentos de inflexión, o hacen levantar al público, el jugador se lo cree. Tienen una carga ahí psicológica. Es cierto, es buen matiz el que estás mencionando. Sí, es cierto. Es como el peón del ajedrez, ¿no? Que el peón en la fila 2 no sirve, o sea, vale, su valor es 1, pero un peón avanzado a punto de ser reina, su valor es prácticamente el de la reina, ¿no? Entonces, efectivamente, has matizado ahí bien. La belleza de un punto... Pero tiene que ser un punto importante. Porque si ganas el primer punto del partido con una dejada perfecta, tampoco tampoco se cae el estadio, ¿no? Sería muy mío empezar así el partido y luego derrumbarme. Y también hablas mucho del ajedrez, de hecho, en el libro. Sí. Me gusta el ajedrez y como Foster Wallace acuña esta metáfora que me parece muy bonita, muy literatura, posiblemente mentira, como muchas de las cosas en literatura, pero tan perfecta. Dice que el tenis es ajedrez dinámico, ajedrez en movimiento.
Pues a través de esa primera metáfora, pues a medida que iba construyendo el libro, se me iba contagiando el libro de ajedrez. Yo no era la idea original, quería mantenerme en el tenis, pero es verdad que por momentos se contagia de ajedrez el libro, sí. Sí, pero es verdad que tú luego pues, estudiaste, eres ingeniero, y hay alguna carga ahí de reflexiones matemáticas o de que te obsesiona un poco pues eso, como lo que tú antes has mencionado del tenis, ¿no? O del el ajedrez, las combinaciones, todo eso, también un poco en el tenis, ¿no? Esa especie de sistema de puntuación, está muy presente eso, es recurrente esos temas. Sí. Con las parábolas de un golpe, ¿no? El movimiento de la raqueta. Las elipses, las parábolas. Eso. Es que soy de sociales, entonces elipses y parábolas ya que no las diferencias mucho, me complico. Sí. Y la idea matemática del infinito es una idea importante también sí, bueno, de hecho, el libro. Cada entrada, digamos, de tu pequeño diario, por así decir, está separada por un símbolo del infinito, ¿no? Sí. Como todos los deportes de raqueta, el tenis tiene el potencial de ser infinito. Como tienes que conseguir una diferencia de 2, para empezar, el punto podría no acabar, ¿no? Es un juego diseñado con un diseño completamente distinto al fútbol o al baloncesto. Lo tenemos muy asumido porque que llevamos jugando al tenis 200 años, jugando al fútbol más. Pero realmente están diseñados de una manera casi opuesta. O sea, el fútbol tiene un contenedor preciso, ¿no? Tus 45 minutos más los 45 minutos, con tus pequeñas desviaciones por tal. Pero está muy acotado en el tiempo. Sin embargo, el tenis no tiene acotación y cualquier punto potencialmente podría ser infinito. Sería terrible, pero potencialmente podría ser infinito. Había un anuncio de Nike que me encantaba, de Agassi y Sampras, que hacían un punto infinito. Están todo el día jugando. Me encantaba ese anuncio. Me encantaba. No lo he visto. Y luego, pues claro, cada punto, cada juego, cada set, por tanto, cada partido podría ser infinito. Estoy muy enfadado porque con los tiebreaks, con las muertes súbitas, eso se ha ido cercenando. Que claro, tú lo dices, que fue un invento que sea de televisión en los años 70, ¿no? Para darle un poco más de dinamismo. Pero en algunos deportes, o sea, en algunos torneos, perdón, se conservaba un poco eso, ¿no? Claro. Wimbledon era donde se podía todavía... Efectivamente. Yo creo que ahora, a día de hoy, ya ninguno mantiene ni siquiera en el quinto set la diferencia de 2. Sí. Y todos como un pequeño y desdeñoso gesto han metido el super tiebreak. Que va a 10, ¿no? Es que hace poco, además, pero... un par de... Desde aquí, no sé, les pido perdón a lo mejor si me estoy equivocando, pero un par de cretinos hace unos años, en Wimbledon, hicieron como esto de alargarlo eternamente, el último, por la diferencia, y todos quedaron como, yo qué sé, 32-30. Y yo creo que era algo pactado entre ellos para hacerse famosos, para batir el récord y quedar. Entonces, a partir de entonces se lo cargaron, yo creo. Sí. Por una idea de estas por TikTok. Por querer salir por tus 15 minutos de fama. Sí. Hombre, es comprensible, pero yo creo que pierde belleza, porque esa posibilidad, aunque solo sea como amenaza, le confería un dramatismo adicional y una melancolía adicional al juego del tenis. Creo que eso ha perdido un poquito. Además, cuentas que empezaste a jugar mucho al tenis en Valencia, ¿no? Empiezas a ser jugador amateur y que uno de tus puntos más, de tus cimas, ¿no? Fue cuando ganaste a Juan Carlos Ferrero, precisamente, que luego fue el número 1 del mundo y ahora es el entrenador de Alcaraz. Que le barriste de la pista, podríamos decir 6-1, 6-0. Sí, yo con Ferrero me acuerdo perfectamente la primera vez que jugué con él, que no fue en esa ocasión que mencionas. Éramos más pequeños. Pues quizás benjamines todavía o alevines, pero alevín de primer año o algo así. Él es un año más pequeño que yo. En tenis infantil, un año es un mundo. Es casi como ganarle a uno de un año más. Es como... tienes que tener mucha calidad para hacerlo, talento.
Y fue en el Club de Tenis Gandía, que él jugaba allí. Y era, pues eso, pequeñito, así flaquito, jugaba con una raqueta blanca. Y me sorprendió absolutamente y me ganó la primera vez que jugamos. Recuerdo un bote pronto que me hizo que dije, este niño, qué talento, qué calidad. Y de hecho me ganó. Me ganó muchas veces, muchas más que yo a él. Pero cuando jugamos la final del campeonato Alevín de la Comunidad Valenciana, que pues sí, le gané 6-1, 6-0. No sé cómo lo hice. La verdad, yo creo que él no estuvo muy acertado, porque yo no era tan bueno. Sí. Pero, y luego hablas también, hablas de que luego cuando estás en alguna, ¿cómo se dice esto? Una convocatoria, ¿no? Que os echan también de cuando erais jóvenes, ¿no? Os echa el seleccionador, Sí. ¿no? Que era más un cántabro, creo que era, ¿no? Era Juan Avendaño. Sí. Juan Avendaño. No, no me pues, acuerdo si es cántabro. Avendaño Juan es un apellido Avendaño. muy cántabro, la verdad, pero no sé si este era de ahí, sí. Podría ser. Mm. Sí, Juan Avendaño nos convocó, no a Ferrero, porque Ferrero ya era un talento de primera fila. Nos convocó digamos, a cuarto finalista, a los cuartos finalistas de la vida. O sea, los que parecía que teníamos potencial para ser buenos, pero que no habíamos eclosionado, ni éramos campeones de España, ni llegamos a semifinales. Nos convocaron allí a 4 o 5. Y una cosa un poco extraña, nos alojaban en una residencia de estudiantes mayores, universitarios, y pues estas cosas, teníamos 14 años, creo, y nos volvimos locos. O sea, Sí, un poco te dan un poco de libertad y te vuelves un animal salvaje. o sea, de repente Sí, estábamos pegándole fuego a las raquetas, que dices, pero ¿eres tonto? Que tienes una prueba mañana. ¿Por qué? ¿Y por qué no? La pregunta es... ¿No tenéis otra cosa, otra aventura? Bueno, pues Sí. la locura de la juventud. Yo creo que también apoyados, éramos cuatro. Había uno que era bueno, que hoy lo digo también en el libro, me parece el verdadero héroe, el que no se sumió a esa espiral de locura. Uno que era de Valladolid o De algo así. Valladolid, que tenía los ojos muy tristes y todavía más al ver lo que estamos haciendo, claro. No me acuerdo cómo se llama, era muy majo, buen niño, buena persona y estaba anonadado. Dice, pues están locos estos valencianos. Y nos pusimos a pegarle fuego en mitad de la habitación a las raquetas. Salió un humo tóxico, porque claro, los cordajes son sintéticos, eso es un tema toxiquísimo. Salió una fumarola negra. Se hizo una atmósfera irrespirable en la habitación. El pobre chico vallisoletano se fue al balcón a intentar dormir. Intentar recuperar oxígeno, Sí, no morir efectivamente. por una intoxicación. Y nosotros, en vez de, yo qué sé, intentar arreglar el desaguisado, dijimos, bueno, ya hemos pegado fuego a la habitación, vámonos ahora a Barcelona. Con 14 años nos A pegar fuimos. fuego a la ciudad. Efectivamente. Teníamos una botellita de licor de almendras y fumábamos a lo tonto. Pues eso, yo recuerdo estar en un bar con cigarrillos puestos, uno en cada oreja y uno en cada fosa nasal. Pero oye, en la España del 92, no creas que los señores nos decían... Tú, chaval, no crees que ¿qué alguien haces? levantaba la mano. No, ahí había 4 niños de 14 años bebiendo licor y poniéndose cigarrillos en las narices y en las orejas y nadie nos dijo nada. Nada, y volvimos. Echo de menos esa España. Sí, la verdad que tenía su punto. Sí. ¿Y no has visto la película Challengers? La he intentado ver, La has Javier, intentado ver. y he visto... A ver, es que... Porque es exactamente toda esa atmósfera, toda esa historia que cuentas muy bien en tu libro. De el juego, o sea, el jugar al tenis de manera infantil y cómo se va profesionalizando las rivalidades, el ambiente de esos torneos amateur, las obsesiones que uno va despertando, los rivales las rivales se van fraguando, ¿no? Tú dices que te acuerdas de algunos nombres de esos grandes rivales, ¿no? De esas bestias negras. Y es una película que a mí me encantó verla en el cine, me pareció divertidísima, con ritmo, refleja muy bien todo eso de esa belleza del tenis. Me encantan los looks que salen de ropa y digo, esto le va a encantar a Luis Torres, pero no te has dignado a verla, ¿no? Lo he intentado, no he podido. Tengo otros amigos que también me han recomendado vivamente que la vea. He visto un trozo, o sea,
tan He visto un vivamente. trozo. Sí, o sea, es He visto que un es trozo. una cosa un poco O sea, hiperreal. Bueno, es Guillermo López, a lo mejor lo conoces, el director de la revista Sí. Salvaje. Pues bueno, él también estaba leyendo Nocturno de Tenis y me dijo, oye, he ido a ver Challengers, tienes que verla, Claro. por favor, tienes que verla. Coincidió también con tu recomendación. De hecho, yo pensaba que era una estrategia de marketing vuestra del Dios Sí, del Sky. sí. Y una vez más No, me sorprendéis desde todo lo que desde hacemos el bien es accidente. por pura casualidad. Exacto, exacto. Efectivamente. Y tan obsesionado estaba, pero bueno, yo tenía unas semanas complicadas de trabajo, con viajes fuera, bueno, el crío, total, que no he podido organizarme. Está ya con horarios raros la película. He mirado los horarios, Javier. Quiero decir esto en mi favor. Está con horarios tipo 21 a 45. Esto Un pasa señor de por hablar 45 con años no puede ir al cine. Ingeniero no puede ir al Horarios cine. raros del cine. A las 21 a 45 ¿Qué fue? yo me quedo sopa. No. ¿Pero qué fue de aquel niño de que bebía licor de almendras y se introducía cigarros en las fosas nasales? Allí quedó en las cunetas de los años 80. Total, que Guillermo estaba tan obsesionado que me la ha pasado, creo que ilegalmente, No tiene pinta de que sea. porque la busqué en plataformas por si la podía ver en casa, pero no está todavía. Y bueno, Guillermo estaba tan obsesionado con que la viera que me la pasó. Y empecé a verla, pero no me ha dado tiempo a acabarla, la verdad. Entonces, he visto un trozo. Quiero opinar sobre la representación tenística, fallida para mi gusto. Es que ya estáis los expertos, claro, lo que pasa. Es como esa gente que ve The Newsroom y dice, no es real esa forma de hacer periodismo. Como si la gente luego, los camellos, fueran a criticar cómo es The Wire, ¿no? O sea, pues es igual. Estropeáis todo. Tú no juegas al tenis, entiendo, ¿no? O bueno, Yo a lo mejor un poco, hice mis pinitos, y o sea, jugué. He jugado, de hecho, mira, sale en el libro que dices que no sabías que había una pista de tenis en Grand Sí. Central Station en Nueva York. ¿Has jugado ahí? Con Alex Corredilla. ¿De verdad? Sí. He jugado. Me Tengo invitaron. la piel de gallina ahora mismo. Con Yo también, Correcha recuerdo. encima. Sí. Gran revés a una mano, por cierto. Efectivamente. Tú eres un gran defensor del revés a una Sí, mano. sí. Ojalá hubiera yo sabido tener un revés a una mano. Qué interesante. Jugué ahí. Me invitaron a una cosa a ver el US Open y me montaron un plan de estos que dices, no me merezco yo esto. Y estuve jugando al tenis con Correggia ahí y bueno, pues me costó un poco enseñarle un poco algunas cosas, pero al final fue un alumno aventajado. Y sí. Y he jugado un poco sin grandes pretensiones y siendo además era un deporte que mentalmente me destrozaba. O sea, cuando yo estaba jugando más, te ibas picando, ibas mejorando, te querías poner a prueba en un pequeño torneo del club que fuera y me machacaban, o sea, porque era débil mentalmente yo. ¿En la Madalena jugabas? Sí, en el tenis de la Magdalena y en Feijón también he jugado. Y ahí te apuntabas a algo tal y me acuerdo en mi auténtico pick de tal, jugué contra un chico que era mayor que yo y yo pensaba, digo, bueno, estoy ahora mismo en mi mejor momento. Tenía un termo que me había regalado mi abuela, un termo de estos de Wilson, maravilloso, todo. Qué bonitos son los termos. Toda la estética la tenía. Llegué y fui aplastado como un vulgar mosquito, pero vamos, no gané ni un juego. Y ahí fue cuando descubrí la frustración de que te produce este deporte. Sí, es un deporte duro, es muy duro, sin duda. Y volviendo a lo de la verosimilitud... De Challengers. Sí, de Challengers. Es que tiene una cosa que me parece muy molesta, porque por momentos es lo más verosímil que he visto de tenis representado. Pero no sé por qué no lo hace en todas las escenas. De repente, Zendaya, al principio, cuando está como entrenando, pasándole bolas, coge la raqueta como si fuera un bate de béisbol. Yeah. Mientras que hay otras escenas que creo que han hecho algo con ordenador y tal, que aunque, bueno, sí puedes notar un poquito, pero creo que sí están muy bien resueltas. No entiendo por qué no han sido tan detallistas en toda la película. Eso es lo que más me molesta, pero bueno. Yo creo que fíjate, la historia de la película está levemente basada, y no he leído nada sobre el tema, y yo creo que se han debido basar. Hay un documental en Netflix que habla un poco sobre la relación que tenían Andy Roddick y Marty Fish, el
tenista, de estos dos tenistas, que Andy Roddick era como el gran sueño americano, un chico así como guaperías, un poco chulesco, que iba a ser el gran jugador. Y era muy amigo de ese otro chico que se llama Mardy Fish. Mardy Fish se va a vivir con él, con su familia, y Mardy Fish era el típico medio surfero, un poco pasota, un poco tal. Roddick empieza a destacar, pero se queda un poco estancado porque llega Federer y les barre. Y entonces mentalmente a estos les machaca eso. Pero Mardy Fish de repente se vuelve ultra competitivo, algo que no había sido nunca, y se convierte en el tercero del mundo o algo así. Y cuentan un ¿Tan poco. alto Fish? Sí. Porque Pero Roddick yo creo que sí llegó a uno, ¿no? A ser número y uno. Roddick ganó el US Open, yo creo. Sí, de 2000 o algo así. Pero Fish, como tuvo una explosión muy tardía, y al final acaba eso siendo. Y se vuelve tan competitivo, tan obsesivo, que luego tiene una depresión de caballo. Porque cuando acaba de ese esfuerzo, dice que no puede ni moverse, no puede ni jugar con su hijo ni nada. Y es una historia muy bonita de estas relaciones así como van, de estas carreras que van subiendo y bajando y demás, y de estas competiciones. Y está bien esa especie de amistad que se trunca a veces en rivalidad, que también incluso yo qué sé, en algo ahí medio de demasiada amistad, no sé. Entonces es interesante. Y ahora está un poco basado en eso. Y de hecho hay una escena que me fijé que sale uno de los protagonistas entre dos postes de Roddick y de Fish. Ah, sí. Sí. Pues Como ese un guiño puede confirmar sí. el... Pues no conocía la historia de Fish y de Pues Roddick. hay un documental. ¿Está escrito? Hay un documental. Que Pues lo buscaré. Luego me que das me la encantó referencia. en Netflix, en Punto de Break se llama algo así. Pues lo miraré. Sí, ¿Y sí. tú jugaste con...? Yo tenía una debilidad personal tenística que era el ruso Marat Safin, que era en jugador. Valencia. Sí, y sí. también ganó en US Open. Sí. Y me encantaba. Y estaba loco. ¿Te pareces a él un poco? Sí, físicamente. Sí. Pues me encantaba. Y jugaba en Valencia, ¿no? Creo. Jugaba Y vivía en Valencia. vivía en Valencia. Era muy majo. Lo que pasa es que coincide casi con cuando yo dejo el tenis. De hecho, creo que la única vez jugué una vez con él y casi le gané un set. El hombre que casi conocía a Michi Panero. Efectivamente. El hombre que casi le ganó un set a Marat Safin. Me gusta como apodo. Yo había dejado, de hecho, ya de jugar o de entrenarme formalmente, pues con 15 o 16, pero todavía jugaba por equipos con el Club de Tenis Valencia. Estuve pues esa primavera, yo que sé, hasta verano o algo así. Y creo que fue en una competición por equipos y él ya había llegado a Valencia y, claro, era un tipo absolutamente... para empezar, gigantesco. Era muy alto. Era muy grande, pegaba muy fuerte y también era un talento tenístico inmenso, como luego demostró. Y era muy majo también. Era una persona, vamos, lo poco que lo traté era como muy divertido y muy majo. Sí. Y me ganó pues 7-6, 6-2 o algo así. ¿Y qué te pasó con Juan Carlos Ferrero? Que ahí en un momento dado dices que tuviste una trifulca que le diste una bofetada al mosquito, a Juan Carlos Ferrero. Sí. Mi memoria, o sea, mi libro es uno de los temas, o sea, al final es un libro que esas entradas diarísticas tienen mucho de memoria, sobre todo el cuarto set, está estructurado en 5 sets. Pues ¿Y qué dices que tienes mala memoria en un momento dado? Yo tengo mala memoria, no para temas de, no sé, escritores, datos... No para cuando ganas a Ferrero o cuando casi ganas a Safin, para otros detalles. Sí, efectivamente. Y tengo una memoria sucia, me cuesta... O sea, los recuerdos no son cristalinos, son siempre un poco... Como esto es muy personal, no sé bien cómo recuerda el otro, ¿no? Nadie sabemos, porque al final es la película interna que cada uno tenemos por dentro y es raro, ¿no? Porque es muy incomunicable la forma en la que recordamos. Y esa anécdota en específico, no recuerdo el motivo. Sé que nos enfadamos por algo. Estábamos en el Campeonato de España Alevín, en Gran Canaria, entre 2 filas de bungalows, yendo al nuestro. Éramos 3 de la Comunidad Valenciana, él, yo y un tercero, que no me acuerdo ahora quién era.
O quizás íbamos él y yo solos, ¿ves? No recuerdo bien. Y nos enfadamos y le solté un drive. Sin liftar, plano. Sonoro, o sea, plano. Pero fue fallido. No toqué bien bola porque era en el fondo un poco ridículo. Y sí recuerdo inmediatamente una sensación muy rara de culpa. Porque claro, esas explosiones, igual que los primeros cigarrillos, son las primeras incursiones en la edad adulta. Y a mí, creo que a todos un poco, eran excitantes, pero al mismo tiempo un poco amargas, ¿no? Como, ¿dónde me estoy adentrando? Sí. Y sin más, no fue a mayores. Su padre y mi padre estaban allí, se hicieron buenos amigos, ellos se llevaban muy bien. Nosotros teníamos un poco de tirantez, probablemente producto de que éramos competencia claro. y rivales a muerte en el campo tenístico. Y bueno, teníamos caracteres distintos y como se ha visto, él tenía el carácter adecuado para ser un campeón de tenis y yo para ser un triste ingeniero. No, pero pero qué duro es el tenis, que tú en un momento hablas también de cómo haces un... Porque además también tiene mucho de naturaleza tu libro, curiosamente, hablas mucho de flores, mucho de mariposas y tal, y haces un símil diciendo que los chicos jóvenes que son como pequeños mariposas que a muchas se estrellan, ¿no? Porque es un deporte un poco melancólico, un poco solitario, un poco, pues eso que describía muy bien Agassi un poco en sus memorias, ¿no? De que al final estás solo y decía, a mí me impactó una cosa que decía Agassi, que decía, es que que el deporte más duro que te puedes imaginar, el boxeo, decía, es que ahí tienes roce con tu rival y le hueles y le notas y tal. O sea, aquí estás incluso en la distancia, o sea, que no le puedes ni... O sea, que es aún estar en una isla tú solo. Sí. Quizás la única actividad más solitaria que jugar al tenis era escribir, donde también, ¿no? Te enfrentas al teclado, a la hoja en blanco, tú solo, cuando estaba escribiendo el libro, tenía esa sensación de estar jugando... Sí, estoy escribiendo o jugando al tenis. Ahí nadie te aplaude por una frase bonita. Efectivamente. Tú estás ahí diciendo, ¿esto ha funcionado o no? ¿Esto es una dejada aquí bien elegante o no? Sí. Bueno, ya nadie nos aplaude, Javier. Llegado a una edad... ya nadie nos aplaude una frase. Ya nadie nos aplaude. Sí. Y también dices que el tenis es una lucha de trayectorias también, ¿no? Sí, claro. Al final, como sistema físico, es una pelota, ¿no? Que rebota y que va ejerciendo, o sea, se van intercambiando trayectorias los dos jugadores y en ese juego y en esa oposición de trayectorias es donde se resuelve todo. El que genera unas trayectorias más incómodas, más potentes, más peligrosas para el rival es el que va ganando los puntos. Al final, despojado de todo es eso, en esencia, es geometría y es trayectoria. Sí. Pues también trayectoria de los propios chicos, los propios jugadores, también. Los propios, claro, de cómo van apuntando a alto. Luego hay un libro, fíjate, me acordaba mucho leyendo tu libro, hay otro libro de Alberto Olmos que me gustó muchísimo hace años y lo leí, se llama El talento de los demás, y habla de un chico, un talento precoz, como tú puedes haber sido del tenis, del violín. Un chico que competía, que iba a los conciertos, que tenía... Y de repente en un momento dado ya no gana. Ha perdido como el toque, la magia. Sí. Y no sabe por qué. Y él no ha cambiado, pero simplemente se ha quedado estancado. Hasta ahí ha llegado su carrera, su trayectoria. Y ahí le empiezan a surgir cosas y demás. Pero me parece muy bonito, muy interesante ese punto de estos chicos que son talentos precoces en cualquier deporte, lo cruel que es muchas veces, cómo apuntan, pues todos los que se quedan por el camino, ¿no? Que son talentos desmedidos que apuntan a estrellas y luego dices, ¿cómo es posible que este chico no llegara? Y dices, era imposible. Yo jugaba al fútbol con chicos que dices, es que, la ves y dices, es que mínimo Inter de Milán, y si no, y a veces no se daban las cosas. Y eso me llama mucho la atención. Y ese libro lo trataba bien y tú también aquí lo tratas bien eso.
Sí, 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 es un tema, a mí me interesa también mucho. Creo que lo denomino ese ejército de fantasmas, porque claro, la gran mayoría, o sea, por cada Federer, por cada Ferrero, por cada top 100, hay infinidad de otros talentos posiblemente similares a nivel tenístico que no han llegado a fraguar, no se han consolidado, se han quedado por el camino. Y ese talento, ese derroche de calidad que por alguna razón no acaba de consolidarse y no culmina, me parece muy interesante. Y de hecho, todos los años. Tú piensas que hoy se está jugando, esta semana es Roland Garros. Hay un Roland Garros Junior. El campeón de Roland Garros Junior, en la inmensa mayoría de casos, nunca llega a ser profesional. Pero hablamos del 95% de los casos. Cuando ser campeón de Roland Garros Junior es una cosa tremenda, es fabuloso, es... Bueno, yo viviría de eso toda la vida. Claro, es... yo me retiro. No, yo fui campeón de Roland Garros Junior y ya está. ¿No? Ya está. Y a veces omitiría Junior. Diría Roland y diría Junior en bajito luego. Pero, efectivamente, así es. Esas estrellas que nacen caen pronto, la inmensa mayoría de ellas. Y también hablas, por ejemplo, de que tenías una raqueta Prince, ¿eh? El Prince era de los guays, ¿eh? Prince Sí, molaba. sí, sí. Te la Prince- compró tu padre en Andorra, dices, ¿sabes? Sí, me la compró mi padre en Andorra, era Pues la preciosa, perla. sí, de grafito negro con una banda dorada, era preciosa. Te fijas mucho en eso tú, o sea, las Hyber, las zapatillas, Sí. el brillo de unas Sí. muñequeras. Es que esos elementos, creo que la estética del tenis también es un deporte, para mi gusto, especialmente bonito porque en sí la pista, esos rectángulos, las líneas, las zapatillas, los reflejos metálicos de las raquetas, ese color de las bolas, todo eso forma una especie de teatro muy visual, muy visual. Y efectivamente esta raqueta fue mi padre a Andorra en los años 80, volvió con ella, me hizo muchísima ilusión. Y luego cuando gané a Ferrero 6-1, 6-0, claro, en ese momento tampoco sabía que era Ferrero, o sea, que me hizo Claro, ilusión, claro. pero tampoco sabía que, Sí. que le estaba ganando al futuro número 1 del mundo. Pero lo que más ilusión me hizo fue que Prince vino y me ofreció me patrocinó durante los 2 años siguientes. Me regalaba raquetas, raqueteros, termos, camisetas. Y entonces yo fui de Prince. Lo que pasa es que Prince, sabes que ahora está en horas bajas, lleva años de horas bajas. Ahora parece que repunta. Ahora un repunta, poquito. yo Sí, creo que ahora han hecho, ha empezado a y han repuntar hecho un alguna poco. colaboración con alguna marca. No sé qué les pasó, pero efectivamente eran la raqueta hegemónica en los 90, sin duda, o sea, sin duda. Y desaparecieron en favor Sí. de Wilson y Head, sobre todo. Sí, También Wilson y Yonex, Head. tal, Que Head era la de Agassi, que era la mítica de Agassi. Sí. Llevaba Head, llevaba Agassi, Ivanišević, me acuerdo. Sí, la alguno- Prestige. Yo ahora tengo sí. tengo una Head Prestige. Y Djokovic usa Head. Djokovic usa Head, sí. Luego Wilson era Pete Sampras, Y luego Federer. Federer, Wilson ¿no? también, sí. Y luego Nadal con Babolat, que eso sí, eso fue bastante nueva. Babolat Sí, sí. no existía, ¿no? Efectivamente, eso fue Babolat bastante... Y ahora Alcaraz también llevaba Babolat, yo creo. Ahora Alcaraz también, sí. Sí, pero esas raquetas eran maravillosas algunas, eran muy Sí. bonitas. Yo no compro Ardían nunca... bien, ¿verdad? Ardían bien, además ardían bien. No compro nunca por aplicaciones y demás. De hecho, nunca, no acabo de completar las compras, pero tengo un montón de raquetas antiguas, no antiguas, de los 90. Sí, de mi época. Por favor, efectivamente, de la mía. Tengo muchas guardadas como favoritos y quizás un día me vuelva loco y empiece a comprar raquetas También me noventeras, acuerdo- porque echo mucho de menos. Mm. En el borrador del libro yo se lo preguntaba directamente a mis padres, en plan, ¿pero qué hicisteis con mis raquetas? Papá, mamá. Luego lo modifiqué. Porque ¿dónde están? Sí. ¿Qué fue de ellas? No las rompí todas ni las quemé todas. Entonces, ¿dónde están? ¿Os molestaban tanto estas Claro, raquetas con todo lo que puede haber en nuestra casa? ¿Qué fue de ellas? Sí. Me da mucha pena no tener ninguna de las Ya. raquetas de mi Pero infancia. hay gente que tiene una reacción muy, muy contraria a esa. Yo me acuerdo aquí cuando vino... ¿Ah, sí? vino ¿En qué sentido? ¿De quemar todo lo Sí, antiguo? pasa, Lo que pueda... no, yo me acuerdo que, por ejemplo, que vino aquí Álvaro Benito y hablamos mucho de su carrera, un poco de cómo él era internacional,
21, próxima estrella del Madrid, en esa quinta con Guti, con Raúl, y él tiene una triada y su carrera se estanca. No puede recuperarse porque la lesión es complicadísima. Además, todavía en esa época no le operaron del todo bien. Cuenta todo el proceso y es muy bonito como lo explica él. Y yo me acuerdo, se lo dije en la conversación, que tengo el recuerdo perfectamente de él cuando estaba todavía bajo contrato en el Madrid. En una entrevista le dice, no tengo ni botas de fútbol ya. O sea, como que estaba tan metido en la recuperación y en todo eso, ya solo tengo unas botas de fútbol acartonadas que ni me puedo poner y las tengo por ahí y que ya... El resto lo había suprimido por Sí, completo, ¿no? Y luego él decía eso, que durante un tiempo se tuvo que alejar completamente del fútbol porque le hacía daño lo que pudo haber sido y no fue. Y yo puedo entender esa reacción, ¿no? Un poco virulenta. Yo, por ejemplo, yo gano a Ferrero en un torneo y luego él es número 1 del mundo y cobraba esas millonadas que yo leí una vez que cobraba y yo me hubiera vuelto loco. Yo digo, sí. Hombre, es que hay una fase de duelo. O sea, yo es ahora que empieza a ser un hombre ya maduro y destruido y empiezas... Sí, se produce ese efecto, ¿no? Has aceptado tu decadencia y dices ya... Sí, empiezas a mirar hacia atrás. Eso es consustancial al crecer y al madurar. Paradójicamente, empiezas a curvarte. O sea, lo del tiempo curvo de Einstein, además del sentido cósmico, está en el sentido real. O sea, mi padre, que ahora tiene casi 80 años, me habla cada vez más de su infancia, cosa que no ha hecho en sus 70 años anteriores. ¿Por qué? Porque a medida que crecemos nos vamos curvando hacia la infancia. Bueno, entonces, ahora es cuando echo de menos esas raquetas. Pero he pasado 20 años o 30, no, sí, 20, 25, 30, hasta que he recuperado el interés en el tenis. Yo pasé también una fase de duelo, de no querer saber nada. De hecho, toda la ascensión de Federer, lo que más me duele es no haber disfrutado de Federer. Yo a Federer lo veo en directo por primera vez ya en Miami, en 2016. Fíjate, me perdí 16 años de Federer. O sea, he visto sus últimos aleteos en el circuito. Y todo fue porque me alejé casi completamente del tenis. Lo único que hacía durante muchos años era, cuando volví a Valencia, yo viví muchos años fuera de España, ir con mi padre a echar allí el domingo unos peloteos y nada más. Ni miraba ni Roland Garros ni nada, cero. En la tele prácticamente no lo veía. Entonces jugaba con mi padre y seguía enamorado de la parte de las raquetas. Sí que cuando iba al Corte Inglés o a alguna tienda de deportes, siempre, indefectiblemente, tengo que ir a la zona de tenis y curiosear las raquetas que hay, coger alguna, toquetearlas. Eso sí lo seguía haciendo. Pero esa fue mi relación con el tenis durante 20, 25 años. Y a raíz del libro me he reconciliado con el tenis. He vuelto a verlo, he ido a torneos, físicamente a verlos. Estuve el otro día en la Caja Mágica, aquí en Madrid. Sí. Y me encanta. O sea, estoy muy a gusto volviendo a ser un animal tenístico. He empezado a jugar otra vez. Estoy jugando en un torneo aquí de viejas glorias en casa de campo. Y me gusta mucho haberme reconciliado con el tenis. Pero efectivamente, como Álvaro Benito, hay una fase de que no quieres saber nada de ese deporte que ha sido tu vida, obviamente en su caso mucho más, ¿no? Que era ya un profesional como la copa de un pino, pero aún así yo también pasé ese duelo. Sí, antes has dicho lo de ver a Federer en directo, el otro día vi un vídeo que me hizo mucha gracia del argentino, el tenista argentino Gastón Gaudio, ¿no? Creo que es uno que tiene mucha gracia hablando, que tiene muchos cortes por ahí, que se empieza a insultar en mitad de la pista. Se empieza a insultar, pero unos insultos muy ingeniosos, muy argentinos. Y creo que es Gastón Gaudio, creo que sí. Y luego en un momento dado lo cuenta en un programa de televisión con mucha gracia. Dice, pues yo vi a Federer un día en directo, la vez que lo vi, y nunca lo olvidaré porque le dije al lado, este tío es malísimo. Pero no, me parece malo, ¿eh? Dice, ¿cómo, es un paquete. Dice, ¿cómo será que entonces no dejo de ganar? Dice, no dejo de ganar. Es mi peor vaticinio, mi peor pronóstico de la historia, con
Con mucha diferencia. ¿Qué dice? ¿Qué sabré yo de tenis entonces? Si no pude vislumbrar delante de mí a Roger Federer. Aquí tenemos la tradición, Luis, del cuestionario Proust para saber un poco más. Te voy a hacer algunas preguntas, te voy a lanzar al fondo de la pista. Algunas bolas liftadas. Algunas bolas liftadas y luego tú vas ahí un poco a dejarme a devolvérmelas o a hacerme alguna dejada, ¿vale? ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Yo soy un ser funesto, o sea, pesimista. Entonces, empezando por ahí, vamos mal. Sí, realmente además, últimamente no paro, me viene la frase todo el rato a la cabeza: el ser humano es una especie fallida. ¿Sabes? Se me ocurrió, tú conduces, Sí. no hay cosa que me vuelva más loco, además no lo puedo entender, que la gente que no pone el intermitente para cambiarse de carril, que es un invento de una simplicidad y una elegancia. Es magnífico. Sí, Es una genialidad. Sí, además Y que haya hay algo ahí de... Sí, como de gesto, de belleza, ¿no? En el momento. Es maravilloso, ese tintineo. O sea, es hasta, vamos a ponernos estupendos, hermosísimo. Sí. Muy a favor de los intermitentes. Pues que alguien no lo use, con lo útil que es además. Y en las me vuelve- rotondas también me gustaba. O sea, en las rotondas cuando pones el intermitente y dices... Efectivamente, el Claro. intermitente de roto. Bueno, pero eso ya es... Sí, sí, Eso solo es ya para- un arabesco para los que ortodoxos. efectivamente, o sea, eso es como ir haciendo alejandrinos mientras Sí, conduces. sí, sí. O sea, no, eso ya es... Tú seguro que lo pones porque Yo soy muy eres prudente un- en todo y intento cumplir. Entonces, ahí me dijeron lo de las rotondas y yo... No, muy bien. El No es ruidito. fácil, ¿eh? Porque a veces, claro, como Claro. no sabes bien cuántas salidas tiene una rotonda, si Claro. no lo conoces, el momento en el que lo cambias de hacia adentro o hacia afuera, tiene su intríngulis. Pero bueno, muy a favor. Pues bueno, viendo toda la gente en la autopista cambiándose sin intermitente, pensé que éramos una especie fallida, porque no tiene otra explicación. Dicho lo cual, hombre, sí hay momentos puntuales de mucha hermosura y podemos identificarlo eso con la belleza, o sea, con la felicidad. Yo el último fogonazo de felicidad increíble que recuerdo es cuando mi mujer se quedó embarazada. Era como un frenesí, no el momento de enterarme, que también, sino esos meses de cuando estaba embarazada, era como si nos hubiéramos enamorado 3 veces. Una cosa, un frenesí precioso. O sea, eso lo recuerdo como con mucha ternura. Y luego así a nivel, ahora actualmente que estoy más tristón, los sábados por la mañana, pero antes de recuperar la conciencia. O sea, en ese instante que está mi hijo roncando, mi mujer probablemente roncando también, pero roncan bonito, roncan así como con un ronroneo gatuno. No son tipo dinosaurio. Sí, asmático. Asmático. Y están así en la cama y es un sábado por la mañana, un sábado de julio en Castro Urdiales, Cantabria, por Sí, ejemplo. sí, sí, es verdad que me dijiste. Sin nada que hacer más que bajar a pasear y a tomarte algo. Ese momento, pero justo antes de despertarte, porque ya cuando estás despierto, la magia te viene a la cabeza ideas absurdas como que tienes que ir a por el pan y demás. Pero ese momento que todavía... El momento del intermitente antes de pasarte de carril. O sea, Ese. sí. Qué bonito, la verdad, lo que dices, sí, sí. Eso es un poco también momentos Federer, ¿no? También que antes has dicho, los momentos de belleza tal, eso es lo que decía Foster Wallace, ¿no? Sí. Que decía que Federer tiene esos momentos Federer, que era cuando Exacto. si te quedaba la boca Se te abierta. queda la boca por- abierta, empiezas a hacer ruidos como si te Sí. estuvieran en una apoplejía, Atragantando, viene sí. tu esposa a Sí, comprobar que no te estás muriendo. Esos eran los momentos Federer. Y decía tenía como la marca registrada ahí de él. Sí. Sí. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Los saltamontes. Bueno, Lo- me gusta ser tan específico, ¿no? No, los saltamontes y las polillas. Que además en Madrid hay ahora, no sé si te has enterado o se han llegado por aquí, hay parece ser, una plaga de polillas. Yo estoy aterrado. Pues sí, porque es verdad que últimamente se me cuelan Gordas. más.
Sí, sí, sí. ¿Lo has notado? Sí, lo he Yo notado, en casa, notado. yo en casa un poco, Sí, sí. vivo cerca del río, no sé, pero estoy asustadísimo. No quería venir hoy, salir de casa Por la plaga de por la polilla. playa de polillas. No hay cosa que me dé más miedo que una plaga de polillas. O sea, A mí me sorprende porque es un miedo algo recurrente. Me acuerdo mi amiga Laura Ferrero, que también tiene un pavor a las polillas sí, es un insecto claramente repugnante, pero también salía en el silencio de los corderos, no había tema de sí, sí, polillas, sí, ¿no? tiene el tema polillas. A ver, es que actúan, tienen un comportamiento absolutamente terrorífico. Se empiezan a dar cabezazos contra las bombillas. Se comen tu jersey de, se comen, de cashmere, no sé qué, son efectivamente, morro fino encima. O sea, si duermes por la noche con las ventanas abiertas, tienden a meterse y se chocan, porque deben ser que Sí. no tienen sistema de navegación, Sí. porque se chocan constantemente sí, con tiene las como un aleteo cosas. brusco, ¿no? Sí, Porque son bruscas, ¿sabes? no son. No tienen esa elegancia del dibujo de una mariposa de color. No sé, un mosquito, por supuesto, no me gustan, pero el mosquito es más discreto, ¿no? Sí, y es molesto, ¿no? Es hijo Sí, putilla. sí, Pero la mariposa nocturna es sí, sí. impredecible Sí, también. con ese color parduzco, ¿no? Sí, sí, asqueroso. Me Y estás convenciendo para que sea mi miedo ahora. y el saltamontes también es impredecible. A mí Sí, no sí. me gusta porque una araña, por muy araña que sea, Uf, las arañas no puedo con ellas, me dan sí, te dan pavor. o sea, Yo a mí me dan asco, pero me dan sé por pavor, dónde va a o sea, ir, como más o que menos. o sea, yo veo una araña y o sea, me da un poco de susto, ¿sabes? Porque me parece un ser repugnante también, ¿sabes? No, las arañas me dan grima, ¿sabes? ¿Tienes algún insecto Tienen 8 ojos. que no te repugne? Porque a lo mejor es una categoría lo que te das con los artrópodos me cuestan un poco, ¿no? Pero a ver, y eso es todo cultural, ¿eh? En el fondo. Es decir, que si te pones a analizarlo, entre una araña y un langostino, No hay mucha el distancia, langostino es un efectivamente. ser repugnante si te pones a analizarlo o lo sacas de contexto, ¿no? Efectivamente. Pero no, los saltamontes parecen más bonitos, ¿no? Algo así, son verdes, como saltarines, ¿no? Un poco, Son más ¿no? estilizados, quizás, Sí. pero es que ese tema que sea, claro, tú te estás imaginando ese pequeño saltamontillos agradable que te salta así como al gemelo cuando vas por el campo, pero hay esos que son así. Se tiran al cuello aquí. Como... Es que son impredecibles, Javier. El problema del saltamontes es que no... Es como la película de Monty Python con el conejo que está en la cueva, ¿no? Que es un conejo asesino, ¿no? Pues... Efectivamente, hay saltamontes que son auténticamente malignos. Yo te recomiendo que si eres un saltamontes, huyas. Luego tú haz lo que consideres. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Soy muy iracundo, me cuesta mucho gestionar la ira. Además, se me ha ido agriando el carácter con la edad. Yo era muy majo y me he ido haciendo cada vez más cascarrabias. Pero bueno, aún el cascarrabismo, creo que si consigo que mi mujer lo aguante y con los amigos al final tiene un punto gracioso, ¿no? De un poco meterte con todo y tal, creo que eso se puede gestionar. Lo que no es esa explosión de ira. Además, tengo un hijo pequeño. Creo que eso lo tengo que... De hecho, justamente he pedido a un amigo psicólogo que me dé una tarjeta para ver si hay algún tipo de gestión que se puede hacer para no pillarme esos cabreos que además a mí se me pasan enseguida, como a mi padre. Después me avergüenzo profundamente de haberme vuelto loco. Haber roto la raqueta de tenis, ¿no? De haber roto la raqueta de tenis porque... Como Kurt Cobain en la Plaza de Toros de Valencia en el Efectivamente. 92, lo dices. Porque no me ha funcionado la tarjeta comprando algo por internet. O sea, ese tipo de cosas... Bueno, puedo entenderlo. ¿Sabes? Pero me gustaría no llegar a esos extremos. Sí, hay momentos, yo lo puedo entender, esos momentos iracundos, pero es verdad. Hay un humorista que me gusta mucho, Bill Burr, que ha hablado justo precisamente de esto, que ha tenido él 2 niños pequeños y que él tiene un problema de ira y que lucha mucho por mantenerlo, por oprimir ese sentimiento que tengo dentro de irlandés atribulado y iracundo y que salta la primera y aguantarlo, porque es verdad, pues tienes que tal. ¿Y tú rompías raquetas o no? Sí.
Claro, cuando te patrocinaba Prince, ¿verdad? ¿No? Claro, ya, como eran gratis. No, te voy a decir, era un proceso, verificaban la rotura, ¿eh? O sea, no te la intercambiaban así sin más. Claro, entiendo. Verificaban si la rotura era fortuita, no sé muy bien cómo, pero tenían como un laboratorio, allí la enviabas y analizaban, y si concluían que había sido tú volviéndote Sí, loco porque... como un perito de seguros, ¿eh? Como, a ver, Algo así, algo así. De hecho, imagino que se sigue haciendo. Hace mucho que no compro raquetas. De hecho, me quiero comprar una raqueta y no sé, estoy un poco perdido. Pero Estás utilizando el podcast para que te patrocine otra vez Prince ahora. desde aquí Sí, sí, invito efectivamente, a Prince a que retome su patrocinio. Mira, no lo había pensado, no es mala idea, ¿eh? Sí, que no. Nocturno de tenis, gira nacional, patrocinado por Prince. Que no estamos a una esperanza de retomar esta carrera. Sí, de verdad. Buenísima idea, Javier. A Libros del Caos no se les hubiera ocurrido. En tiempos, aunque no estuvieras patrocinado, a ti si se te rompe una raqueta y no le has dado una hostia, puedes intentar que te la cambien y hacen ese peritaje. Pero a mí, fíjate, yo en eso también hablaba, pues Agassi en este libro, de la gente que tenía esos problemas de ira y que estaba muy mal visto lo de romper la raqueta de tenis y tal. Yo admito que a mí me divierte un poco, ¿eh? O sea, a mí ese rapto de violencia momentánea en un deporte tan tranquilo como el tenis, tan educado, a veces te repente cuando ves a un jugador frustradísimo, que además me gusta que a veces es en un momento que no está tan mal la cosa, o sea, pero que pierde absolutamente los papeles. Y ver eso, la facilidad con que a veces la rompen además, es admirable. Sí, viste el otro día hay un jugador, no me sale ahora el nombre, que es bielorruso, creo que es muy gracioso, además, rompió 4 seguidas, pero una detrás de otra. Sí, a mí también me hace gracia, ¿eh? No puedo negarlo. Y yo lo hice, pero un poco, no mucho. A mí, mi padre, con razón, me metía unas Sí, broncas, es muy de padre, a mí también. Hijo, ¿qué haces? Que no eres McEnroe. Efectivamente, no eres McEnroe. Frase muy de padre también. Sí. Entonces, bueno. Pero sí me divierte, también me divierte. El otro día, hablando de esto, fíjate, me leí las memorias, no sé cómo llamarlo, de un libro que ha sacado Ricardo Lezón, que es el cantante de McEnroe. Lo quiero leer, sí. También habla mucho del tenis, habla mucho un poco ¿Sí? de... Sí, mira, no sabía. porque McEnroe viene de eso y que él jugaba al tenis mucho en San Sebastián y habla mucho también de así jugando con su padre y que él era prometedor y de las frustraciones del tenis y mira, también me acordaba de esto y ahora que has dicho lo de McEnroe, sí. Un rasgo que no soportes en los demás, en los otros. Diría que la deslealtad. Bueno, ese es en plan serio. Y luego, yo que soy oficinista, me da mucha rabia los trepas. O sea, la gente que ahí ya no se trata de deslealtad, ¿no? Porque no tienes un pacto de lealtad con nadie. Simplemente que son malos para prosperar. O sea, Los saltamontes de las oficinas. los saltamontes de las oficinas, efectivamente. De eso hay mucho. Lo que pasa es que, pues eso, las oficinas al final tienen este drama, ¿no? Que ¿tú te acuerdas cuando tú fuiste de GB, Javier? No, yo soy tú ya eres de la ESO, bueno. Yo soy de la LOCSE y todo de esto. De la LOCSE. Sí. Bueno, sí. Pero da igual. Tu clase de 20, 25 críos, ahí había de todo. Pues los 5 listos, tus 7, 8 amigos, 3 idiotas perdidos, 2 muy raros. En la oficina hay lo mismo. Entonces, lo que pasa es que en la clase, pues tú seleccionabas si estabas con tus amigos y a los idiotas o les decías idiotas y te peleabas con ellos o pasabas de ellos, pero en la oficina te los tienes que tragar. Porque al idiota no le puedes decir idiota, hay otros códigos que te impiden tratarlos como los tratarías en la calle. Sí. Y vino aquí Beatriz Serrano, que ha sacado un libro que se llama El descontento. Lo quiero leer también, y habla de el juego de las oficinas, ¿no? De cómo también es un juego de máscaras a veces, de cómo hay verdaderos especialistas, hay Federers del juego de las oficinas, no hay de una belleza en cuanto a su forma de moverse por la pista, de nunca cometer un error no forzado, de
siempre dar en la línea de manejar bien lo que quieren oír, manejar incluso la fama que tú puedes desprender y que otros desprenden, ¿no? O sea, hay verdaderos jugadores, grandes jugadores, leyendas del juego de las oficinas. ¿Eh? Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Y la pista más bonita de tenis donde hayas jugado o que hayas visto o que hayas estado. No he estado en la de Grand No me viste a mí Central jugando con como Correa. tú. Es que parece sacado de una película de Woody Allen, es increíble. No, ¿verdad? yo es que cuando la propia idea Sí, sí, es maravilla. Es una fantasía barroca flamígera. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido en la estación probablemente más bonita del mundo meter una pista de tenis? Es una cosa loquísima, aparte de muy hermosa. Pero esa no la he visto. O sea, la he visto en la Curiosé y la he visto. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Javier estaba ahí. No, que haya visto en vivo, me pareció preciosa la que está en el torneo de Newport, que está el Museo del Tenis, que fui a visitar cuando estuvimos por allí. Yo viví en Estados Unidos un tiempo con mi mujer. Y fuimos a Providence a rendir homenaje a Lovecraft, y desde Providence bajamos angustiados y bajo el signo enfermizo de Lovecraft a Newport, y ahí está el Museo del Tenis, que es terrorífico, es atroz, es una cosa Lovecraftiana, podríamos decir. Pero ahí se juega el torneo de Newport, es un torneo de hierba muy antiguo. Debe ser, o sea, es pequeño, no, o sea, es ATP, pero igual es un Challenger ahora, no recuerdo. Pero bueno, tiene unas pistas antiquísimas de hierba que son absolutamente preciosas. Especialmente la central es preciosa. Está rodeado de un edificio tipo de estos de ladrillo bostoniano. Es una maravilla esa pista. Sí. Y luego la Madalena, a mí me gusta. Hombre, hay una foto ya muy compartida. Hace poco la he compartido, me acuerdo, Nowitzki, me acuerdo, el jugador de la NBA. La Copa Davis que se gana ahí a Estados Unidos, que McEnroe era precisamente el entrenador de Estados Unidos, se juega ahí en el tenis, y hay una foto espectacular con la playa, las pistas ahí, es un sitio maravilloso, de eso que cuando eres pequeño casi ni valoras, porque es tu normalidad, y era tan bonito jugar ahí. De los más bonitos, yo creo el más bonito de España, de los que yo conozco sin duda. Y competirá en los mundiales, es una auténtica maravilla. Sí, sí. ¿Y un último gran viaje que te haya gustado hacer o que hayas hecho? ¿O que quieres hacer? Me gustaría mucho volver a Praga. Praga ha sido una ciudad importantísima para mí. Estuve allí viviendo 2 años, un año de Erasmus haciendo el trabajo fin de carrera, y luego me quedé otro año viviendo la vida, dando clases de español. Y fue una ciudad importantísima. Todavía a día de hoy sueño por las noches con Praga. Y tengo un sueño recurrente en el que voy ya con mi mujer o con mi hijo y se me ha olvidado Praga y no consigo enseñarles o reflejar toda la belleza que yo creo que tiene la ciudad, y no les llevo al Teatro Real y se me olvidan cosas y no consigo llegar, me confundo con los tranvías. Tengo esa especie de cuestión pesadillesca un poco con... pero tengo muchísimas ganas de volver a Praga, sí. ¿Y una charla de alguien que te haya impresionado alguna vez, que hayas visto o en directo o en algún lado? Pues de tema literario me impresionó mucho Vilamatas, que un poco todos, yo lo vi en Barcelona, cuando vivía en Barcelona hace 20 años, y tenía claro, por aquel entonces era más difícil ver registros, o sea, hoy en día buscas y de cualquiera hay cosas o vídeos y tal, ¿no? En aquel entonces todavía no. Y yo tenía esta idea de, pues eso, de autor tímido, que lo es, secreto, como hermético, pero dio una charla manteniendo la timidez, pero con una elocuencia y una capacidad de asociar conceptos lejanísimos que me dejó muy, 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 muy impresionado ahí, Vilamatas. Sí. Sí, sí. ¿Y un jugador de tenis fetiche? ¿Tu jugador de tenis
favorito que te haya... Más allá de obsesionado? Federer, ¿no? Que se da por descontado, es un pleonasmo, que es el mejor jugador de todos los tiempos. No acepto matices. Me da igual Djokovic y sus no sé cuántos Grand Slams. Ya, pero no ha habido un poco... Con Djokovic y con Federer, siento que a veces nos hemos obligado a no disfrutar tanto de ellos por la rivalidad mantenida con Nadal, que es el tenista y héroe patrio casi. Claro. Sí. Puede ser, claro. Aquí en España hay eso. Lo que pasa es que, y gustándome muchísimo Nadal, así como Djokovic me gusta bastante menos, Nadal me parece también un tenista absolutamente cósmico y maravilloso. Incluso a veces un poco infravalorado, yo creo. Nadal, Porque- absolutamente, es un porque Nadal- genio, es un porque genio. Nadal muchas Es- veces se ha hablado de que... ¿Cómo me alegro, Javier, de que estés haciendo este comentario? ¿Sí? Sí, sí, se le ha tildado, precisamente Foster Wallace, el cabrón de él, acuña el tópico de el arte frente a la fuerza, cuando Nadal está al mismo nivel de arte artísticamente que Federer, al mismo nivel. Lo que pasa es que luego uno tiene preferencias y yo, aunque solo sea por el revés a una mano, me debo decantar por Federer. Pero Nadal es un genio, o sea, es un titán absoluto del tenis y tiene una calidad ni un gramo menor a la de Federer. Eso es así. Claro. Y lo contrario es literatura. El problema de literatura es que literatura no equivale a verdad. Y que se quedó la imagen esa de ese primer Nadal explosivo con un brazo. Se quedó la imagen de su fuerza, incluso del componente mental, que sí, que lo tiene, pero que yo creo que muchas veces su tenis se ha hecho de menos. O sea, su tenis puro y simple juego se ha hecho de menos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es una injusticia porque Nadal es, lo repito, un genio del tenis. Sí. Un olor favorito que tengas asociado al tenis, si puede ser ya que lo Bueno, ese relacionado, sí. además lo cuento en el libro, no tengo ninguna duda, es el olor de las pelotas de tenis cuando abres un bote. Es una fragancia absolutamente exuberante y muy particular. Bueno, tú has jugado al tenis y tiene un punto de gasolina, podríamos decir, ¿no? Unos matices ahí de hidrocarburos, pero un poquito tendiendo hacia toques de limón fresquitos. O sea, es un olor muy especial y que no hay nada más hermoso que acercar la nariz cuando abres Te cuento un una bote de estas bolas. cosas mías por las que me da de vez en cuando. Hay un fabricante de colonias tiene mucha fama entre los entendidos y tal, que tiene un poco como toque moderno y cool de fragancias, o sea, de olores, de colonias, de perfumes, que se llama Diez Durga, que están en Brooklyn. Y ellos son muy buenos con el marketing, además, y saben vender bien lo que hacen. Y por el US Open hace un año, por ahí, sacaron una edición especial, limitada, que se llama Crash Balls, como pelotas aplastadas, por así decir. Y querían un poco replicar ese olor. Me he vuelto loco para conseguir ese frasco, porque yo me encantan los olores, me encantan las colonias, pero quería ese y no lo mandan a España. Y en los sitios especializados de aquí, esa colonia no la mandaban. Les escribí, les dije que tal. Bueno, no había forma. Una amiga mía fue a Nueva York y el día que me iba a conseguir la colonia, que era el último día de irse de vuelta, hubo una inundación en Nueva York y no pudo ir. Ahora que he vuelto yo a Nueva York, ya no la venden. Entonces estoy como con ansiedad Drama. por querer ese. Mira, te digo a qué huele. Tiene algo de hierba verde, de yellow fuzz que llaman, flores de hedge flowers, dicen, algodón blanco y algo de la pista. Y estoy deseando poder oler eso y no lo voy a tener nunca ya. Es Porque como- no lo van a volver a replicar. ya Era no una va a edición replicar. limitada Una edición y- limitada y ya, no sé si comprarlo de contrabando, que me engañen, comprar un frasquito diminuto en eBay a precio de diamante, ya no sé, pero necesito esa colonia. Y es maravilloso ese olor, estoy de acuerdo contigo. O sea, Sí, es embriagador. Es embriagador, efectivamente. O sea, y
tú dices aquí que el tenis, dices las 4 estaciones del tenis, ¿no? El Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. ¿Cuál es tu estación favorita? Roland Garros. No por mucho, me gusta mucho también Wimbledon, me gusta mucho el US Open, me chifla. Sí, Quizás el que menos cariño le tengo es el de Australia. Claro, yo creo que también por un tema de horario. Claro, que... es que es muy, muy complicado ver el Open de Australia. Pero más allá de eso, que sin duda influye, el Open de Estados Unidos es maravilloso. A mí le tengo también mucho cariño. Aunque no me acaba de encantar esto último que está sucediendo, porque en el US Open siempre ha habido la masa, el público, es más participativo. O sea, se arma más jaleo, bastante más jaleo que en otros torneos. Y se está contagiando un poco, de hecho, ¿fue en Roland Garros o en la Caja Mágica? No recuerdo. Que han tenido que prohibir... No, en Roland Garros en las primeras rondas, ¿no? Que han tenido que prohibir que la gente meta alcohol porque estaban ya a un nivel de hooligan no ilustrado. Hooligan, sí. Yo creo que sí que hay que entender... O sea, que es fantástico que el público de calor y demás... Pero el tenis también tiene ese punto de que mientras se juega hay silencio, tiene que haber silencio. Sí, y es bonito, porque es que el sonido del tenis claro. es fundamental, es un elemento fundamental del juego. De hecho, tengo un amigo ciego que le encanta ver el tenis. Bueno, entiéndeme. Escuchar el tenis. Ya, lo entiendo, lo puedo entender. Y me dice que es de los juegos favoritos que él disfruta, porque el sonido le permite entenderlo, para empezar. O sea, es explicativo el sonido, claro. Y es muy hermoso, lo encuentra muy hermoso. Yo también, vamos, me parece. Una de las escenas más bonitas que yo he vivido últimamente fue, fui a comer con 2 amigos a Echevarri, el asador, que es maravilloso. Él es un ser increíble. Le anda ahora número 1 o número 2 del mundo, ¿no? Sí, siempre está ahí. Para mí es el mejor sitio donde he comido con mucha diferencia. Porque está más en un valle increíble, lo que hay alrededor. Él es una especie como de ser mitológico de la montaña, que no habla, es como grande, es como, pero al mismo tiempo súper técnico con lo que ha creado. Hay un documental por ahí que se llama Silencio, muy, muy recomendable para entender su figura. Pues ahí luego hay un hotel cerca, un hotel rural de estos, en mitad del valle, en la montaña, que desde donde puedes divisar el pequeño restaurante de abajo, y hay un momento de la noche que cae todo el día ahí cae el sol en mitad de donde estás, y estás a lo mejor fuera en el jardín tomándote un vino, una copa de Seagrams a poder ser, y de repente oyes a lo lejos el sonido amortiguado de la pelota de unos chicos jugando al tenis o a la pelota en un frontón. Y es, o sea, lo más relajante, como es un valle, resuena, claro. Y suena como si estuvieras al lado, cuando hay un poco de distancia, y es relajante, bonito. No sé describirlo. Te diría, mira, por no ponerme cursi, pero un poco emocionante. Sí. Oye, pues tienes que ir a checar. Tengo que ir efectivamente, otra razón más para ir. Y si no juegan unos chicos, pagas para que haya alguien ahí jugando, porque merece la pena. Sí. ¿Un lugar donde te guste de ti escribir especialmente? No tengo un sitio fetiche. Yo tomo muchas notas. O sea, llevo cuadernos normalmente y tomo notas a mano. Entonces, donde se me ocurre una frase o lo que sea, la anoto. En el caso particular de Nocturno, de tenis, me pasé muchas mañanas de un verano corrigiendo ya en fase de corrección o de reescritura más que corrección en el club de tenis Castro Urdiales. Iba allí con mi hijo por la mañana, pues él tenía clases y tal, y yo me ponía allí a escribir y lo recuerdo como unas mañanas gloriosas. Sí. Sí, me gusta mucho escribir allí en el club de tenis de Castro. Qué bueno. ¿Un hotel favorito que tengas? ¿Un sitio que te haya gustado, te haya parecido deslumbrante? Pues hay uno, cuando vivíamos en México, nos gustaba ir mucho a un hotelito modesto pero encantador en Oaxaca. Nos gustaba mucho ir a Oaxaca, tanto ciudad como costa, pero especialmente la ciudad es una maravilla.
Se come fantásticamente. Y se llama Las Golondrinas y es como una especie de red de patios repletos de una vegetación exuberante que te pierdes. Normalmente te pierdes, no encuentras el cuarto y luego los cuartos son muy sencillos pero muy cómodos, está en silencio. Lo recuerdo con mucho cariño, Las Golondrinas. Espero que siga existiendo. ¿Había rododendros o no? Posiblemente había algún rododendro por ahí, sí. Que están presentes también un poco en el libro, ¿no? Las flores y hablas de todo un poco. Sí, eso, te voy a dar una primicia. Originalmente el libro yo lo había titulado Rododendros y glicinas y subtítulo Un libro de tenis. Emilio, con buen criterio, como buen editor, y me dijo, estás loco, no vamos a titularlo jamás Rododendros y glicinas. Para que me lo metan en la sección de jardinería de la FNAC. Sí. Pero conseguí que se quedara el subtítulo Rododendros 1. El rododendro en particular, aparte de que es una flor hermosa, aparece en todas las novelas de Nabokov. Todas. Y por otro lado, es una palabra preciosa. A nivel... Está un poco complicada de decir, ¿eh? Es difícil decirla, sí. Es alambicada, pero a mí me gustan las palabras un poco raras, lo reconozco, no por un afán pedante, sino porque realmente me parecen preciosas. Sí, y la palabra rododendro tiene un magnetismo que me gusta. Sí, son palabras que son, ¿no? Como Querétaro, ¿no? Son palabras que resuenan, son como... Sí. ¿Por qué estamos hablando de rododendros ahora? Por lo que te he dicho, por lo del hotel con los hibiscos y demás. Sí. Mi editora le encantan las glicinias, de hecho. Justo es una flor magnífica. Sí. También. Muy breve, ¿no? Muy sí. efímera. Sí. ¿Y cuál dirías que es tu desayuno predilecto? Soy mal desayunador, la verdad. Sé que hay que desayunar mejor, pero en mi triste vida oficinesca me hago un Nescafé, un triste Nescafé, y con eso tiro. Ya funcionar. Claro, llego derrotado a la oficina y luego me encuentro con el juego de la oficina y ya me quiero tirar por el balcón. Pero cuando alguna vez en México es verdad que ahí sí, y ahí se desayuna magníficamente, sí. Y sobre todo huevos, ¿no? En 1000 versiones. Sí, me encanta eso. Y los chilaquiles y todo. También mira, no me acordaba yo de los chilaquiles. Los chilaquiles es una cosa esplendorosa que te da gasolina para 2 días. No te anima a ti desayunar hoy chilaquiles después de la fiesta ayer de Efectivamente. Hubiera superado mejor este viernes, que ha sido complicado, con unos chilaquiles en el cuerpo. Pero dentro de esta gama esplendorosa de huevos mexicanos hay unos no muy conocidos que se llaman motuleños, de Motul, que no me acuerdo ahora dónde estaba la ciudad, la verdad, que es de un barroquismo, o sea, lleva de todo, y me los pedía mucho. Ahí sí desayunábamos más contundente, ¿no? Contundente, sí. A mí me gusta mucho desayunar todo tipo de huevos, los venecianos, los royal, los... Bueno, yo soy muy de benedictinos también. Sí, benedictinos me gusta mucho cuando puedo. Pero claro, en casa, mira, lo he intentado, que sí, el medio minuto con el plastiquito pero normalmente hago el ridículo y no. Pero cuando estamos fuera y por ahí, sí, yo puede que unos benedictinos también los pida muy a gusto, sí. ¿Y el primer disco que te compraste con tu dinero? Sí, me acuerdo, fue el Siamese Dream de Smashing Pumpkins. Además, fue gracioso porque pues era un adolescente atribulado y fui solo al Corte Inglés a comprármelo. Lo compré, salí del Corte Inglés y luego no sé qué me pasó, ¿no? Como otro fogonazo de estos, como lo de quemar las raquetas, pero mucho más. Volví al Corte Inglés y seguí mirando discos. Estuve un rato y me volví a ir. Y cuando fui a salir, me vino el de seguridad y me dijo que había robado el Siamese Dream. Sí. Yo había tirado el ticket, o sea, fue un cisco. Me llevaron a la pequeña cárcel esa que hay en todos los cortes ingleses. Y yo, o sea, tenía la confianza de que no lo había robado, pero este tipo se creía que sí. Al final me dejaron ir porque vieron que, supongo que la mayoría de adolescentes que roban se derrumban, ¿no? No tienen
Esa entereza que tenías tú bajo el flexo. Claro, que lo he pagado. Que además era mi primer CD, o sea, fue una experiencia un poco 8 amarga. horas de interrogatorio, el tipo ya en tirantes, aplastando el cigarrillo del centeno y diciendo, ¿vas a cantar ya o no? Pero bueno, luego era un disco magnífico y valió la pena, sí. Mm. ¿Y la primera película que quisiste ver 2 veces, que quisiste repetir o en el cine o verla en casa? Yo diría que las de... yo me flipé muchísimo, como todos los niños de mi época, con las de Indiana Jones. O sea, las vi infinitas veces. Sí. Infinitas veces. El otro día estaba viendo el director Edgar Wright, que me gusta mucho, decía que había hecho una lista a mano de sus películas favoritas, sus 10 películas favoritas, las 10 mejores películas que hay que ver. Y metía la de Indiana Jones en... ¿El Templo Maldito? Sí, es la de The Raiders of the... O sea, es la del Templo No, esa Maldito. es la de El Arca, ¿no? Sí, es El que Arca Perdida. Sí, puede ser. O sea, puede Creo. ser, The sí. Raiders of the no sé qué. Sí. Sí. Sí, y me mencionaba esa. Sí. Y yo, fíjate, yo Indiana Jones sí me gustaba esa escena que nunca olvidaré de verla con mis primos, donde estábamos, todo. La escena esa de la que están comiendo cosas repugnantes, ¿no? Que están en un lugar extraño y le sacan una serpiente, que dentro hay más serpientes pequeñas, y de repente ve una sopa y parece una sopa, y dice, por fin me encuentro algo normal, y es una sopa y hace así, hay ojos de mono ahí. Sí, eso de pequeño te deja impresionadísimo. Creía que ibas a decir la de... Cuando le saca el corazón. No, la de En el Templo Maldito también, pero la de que tiene que meter la mano cuando está bajando la compuerta y tiene que meter la mano en un agujero lleno de arañas e insectos horrorosos para parar esto. Sí. Creía que ibas a decir esa. No, pero no es Saltamontes. No. Pero sí, y me encanta la idea de... Me parece además muy... una metáfora bonita, lo de... el puente que se hace cuando tú das un paso. O sea, que aparece sí. porque con fe haces un salto al vacío, ¿no? Me parece bonita esa escena. Una posesión preciada que tengas, que guardes con mucho cariño, porque tu raqueta de tenis no la guardas. No, efectivamente. Lo más obvio son los cuadernos estos que te digo de apuntes, porque los tengo desde que era adolescente, o sea, tengo muchos y un poco guardan mi memoria, ¿no? Y los que se han ido quedando por el camino, ¿no? Mis antiguos yos, y a esos les tengo mucho cariño y los voy llevando de aquí para allá. Después, no tantas cosas. Quizás hay una... Bueno, que solo lo guarda ella, pero cuando... nosotros no somos mi mujer y yo no somos muy de anillo, más formal y tal. Entonces, cuando estamos en Vietnam, en un viaje, bueno, nosotros nos conocíamos en China, vivíamos por allí. Pues tú has tenido... ¿Cuántas vidas has tenido tú? Me has mencionado Praga, México, Estados Unidos, sí, China ahora. Hemos vivido fuera muchos años. Sí, sí. Eres un Rolling Stone, ¿no? Literalmente, de la gente que no para quieta. Hasta que tuve un hijo y ya dije, hasta aquí. Bueno, y nada, le regalé una chorrada de un anillo como de compromiso, pero que era un oso panda de bisutería que no vale 2 yuanes, pero muy gracioso, con los ojos rojos y tal. Y ese como que le tenemos mucho cariño, ¿no? Es como resume un poco el cachondeo asiático que nos marcamos durante unos cuantos cachondeo años. Asiático. Un mentor que hayas tenido en tu vida que te haya ayudado, te haya abierto paso, pues como Alex Correa y de mí. Un mentor, fíjate que ahí, quizás ahora uno reciente sería Emilio Sánchez Mediavilla, no Emilio Sánchez Vicario, sino Emilio Sánchez Mediavilla, que además del editor es un grandísimo amigo. Hemos podido estrechar mucho nuestra amistad, pues nos conocimos en Praga, precisamente, coincidiendo con otro amigo que también es escritor, David Granda, que no sé si te has leído su Planes para conquistar Berlín. Sí, lo del publicaron. está muy bien. Sí. Bueno, hemos estado ahora los tres viendo la final de Champions en Wembley. Viena. No, en Viena. Porque David vive en Viena y la hemos visto ahí. Entonces ya la 15ª la hemos titulado La Vienesa.
Que tiene nombre de tartalada. Sí, efectivamente. Bueno, pues Emilio se ha convertido en una persona, ya era muy amigo, pero se ha convertido en una persona muy importante. Fantástico. Además, vino aquí al hotel, que la gente escuche el podcast, que hablamos de su libro Es un Una dacha en el escritor Golfo. magnífico. Magnífico, Lo que vamos. pasa es que tiene 3 hijos, tiene una editorial magnífica que le consume mucho tiempo, pero es un escritor como la copa de un pino. Sí, Es sí, es probablemente importante. el mejor escritor de nuestra generación. Lo que pasa es que no puede escribir, porque no tiene tiempo. Pero cuando se ponga... Es tan buen escritor que le gusta más leer, ¿no? De eso, sí, que le gusta más editar efectivamente. libros. Sí, Que eso ya es el culmen de sí. eso. Un punto de inflexión en tu vida, un momento en el que cambiara, que se bifurcaran los caminos. Pues sí hay uno muy claro, porque toda este trotamundismo que te comentaba antes, yo, como decíamos, ¿no? Había estudiado ingeniería, después hice un máster en traducción científica y estaba trabajando de eso, de joven, pues con 26 o así, 27, vivía en Barcelona. Y en ese momento me ofrecieron 2 becas. Una era para irme de traductor científico técnico a la Unión Europea y otra para irme con el Instituto de Comercio Exterior, el ICEX, a hacer eran 2 fases, un máster y luego pues siempre hay una segunda fase que te vas fuera al extranjero a las embajadas, a la Sí. sección comercial, ¿no? Y dudé muchísimo. O sea, estuve ahí cavilando, preguntando a unos, a otros, ¿qué hago? Las dos cosas me atraían mucho. Finalmente decidí el ICEX y rechacé la de la Unión Europea. Y a raíz de eso, después fui a Pekín, a la embajada en Pekín, estuvimos en China, ahí conocí a mi mujer y mi vida ya fue por completo otra. Claro. Luego Curioso. quedó asociado Sí, sí. todo a México, en fin. Esa elección marcó muchísimo lo que vendría después. Sí. ¿Te gustó vivir en China? Muchísimo, muchísimo. Es verdad que éramos jóvenes. Entonces, siendo joven, o sea, lo dice Nabokov, ¿no? En algún libro, que no se echan de menos, bueno, es un lugar común, echas de menos la juventud, no Sí. tanto el sitio. Pero más allá de eso fue muy divertido, muy divertido. Congeniamos mucho la gente que estamos allí, que éramos extranjeros, o sea, bueno, españoles en la embajada. Y luego la ciudad, pese a que es arisca, es complicada, es monstruosa, tenía, no sé ahora cómo estará, porque ya sabes que muta constantemente Pekín, pero la ciudad tenía mucho encanto. Muchos rincones muy curiosos, los famosos Hutong, una cultura absolutamente distinta. Aprendimos algo de chino, que es un idioma muy bonito, sencillo. O sea, gramaticalmente es muy sencillo, lo cual me sorprendió mucho, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tiene la complejidad de que es dibujado. Pero ese propio dibujar es muy hermoso, o sea, es el arte de los pinceles. O sea, a mí me pareció un cambio cultural genial y de hecho seguimos enamorados, mi mujer y yo, mucho de Asia. Siempre fantaseamos con volver a vivir allí. Tal vez no China. Luego volvimos y vimos la ciudad ya un poquito más cambiada y mucha masificación. Pero Pekín fuimos muy felices en Pekín, sí. Mm. Y para acabar, un lema que tengas en la vida que te guste tener presente o que te guste repetirte. Se lo digo mucho a Emilio, además. Lo voy a decir en francés porque así es el original. No, pero porque está relacionado. Tout est pardonné, ¿no? Que fue todo está perdonado. Que fue la portada de Charlie Hebdo Sí. al número después de los atentados. Y me parece que o sea, ese gesto fue absolutamente grandioso y brutal. Inesperado. Inesperadísimo. Me acuerdo perfectamente que mucha gente empezó a querer entender un mensaje oculto, a descifrar, porque era la caricatura, ¿no? De como una pancarta de un chico, o sea, era como un árabe, ¿no? Sí. Con ese letrero. Mucha gente empezó como a querer entender una especie de querer vislumbrar algo más allá de todo está perdonado. Pero yo creo que no, que realmente de eso se trata. Y
creo, o sea, muchas veces, o sea, que somos, que lo que decíamos antes, somos muy imperfectos, somos falibles, somos una especie fallida, y excepto a los que no ponen el intermitente, todo el resto se puede perdonar. Y creo que es importante, especialmente con los amigos, ¿no? Es verdad que lo que decíamos antes, las deslealtades y demás, eso es muy complicado, pero los amigos, la gente que queremos, constantemente estamos fallando y nos equivocamos. Y muchas veces nos cuesta dar ese paso y perdonar. Y creo que nos enfadamos sin sentido y que hay que parar y decir. Pero en el fondo es un poco como en el... ¿Te acuerdas de El gato pardo? ¿Lo has leído? Yo es que la he leído ahora recientemente. Medusa. Y hay una escena preciosa cuando está en el baile y él siente un cariño inmenso, una piedad tremenda por todos esos seres mortales que están enamorándose y que están disfrutando de esa belleza efímera. Pero él, que se va a morir, está a punto de morir, siente ese cariño por todos esos seres mortales. Yo creo que la frase "todo está perdonado" resume eso, ¿no? Está conectado con esto. Porque en el fondo somos, pues eso, ¿no? Pequeños seres que transitamos por este planeta sin objeto claro, en realidad sin mucho que hacer. Y por lo tanto, perdonémonos los fallos porque somos falibles, ¿no? Pues Luis, ha sido un placer este partido de tenis. Me has devuelto las pelotas rápidas y ha sido un buen contrincante al otro lado de la red y me ha encantado poder conversar contigo. Igualmente, Javier. Que la gente se acerque a las librerías a comprar Nocturno de tenis, un libro en el que hablas de tenis y de muchas más cosas, que me ha gustado mucho. Muchas gracias, Javier.